Eh, Buenas noches. Soy de la Universidad Tecnológica Indoamérica, de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Sistemas, y vamos a hablar de la administración de base de datos. Quien les habla, Luis Soto. El administrador de base de datos. El alcance de la actividad de la administración de datos es la organización completa, mientras que el alcance de la organización de base de datos queda restringido a una base de datos en particular y a los sistemas que los procesan. El administrador de base de datos facilita el desarrollo, el uso de una base de datos y sus aplicaciones. El administrador de base de datos debe saber programar, debe saber de software, de hardware, mantenimiento preventivo, correctivo, telecomunicaciones, lo que son redes y seguridad. Existen administradores de base de datos personales, de grupos y organizacionales. Cuando se trata de grupos y organizacionales, se necesita que estén uno o dos responsables sobre el manejo. Tenemos las funciones del administrador de base de datos, que son 6 y vamos a detallar cada una de estas. El administrar la estructura de la base de datos. Un administrador de base de datos incluye participar en el diseño inicial de la misma y su puesta en práctica, así como controlar y administrar sus requerimientos, evaluar las alternativas incluyendo el sistema manejador de base de datos en diseño general de la base de datos. El administrador de base de datos se encarga de supervisar el trabajo del personal de diseño de la base de datos. El administrador de base de datos participa para asegurar la calidad y la alta integridad de la base de datos. La documentación de la base de datos es importante para ver qué cambios se realizan. El esquema conceptual interno y externo de la base de datos. Administrar la actividad de los datos. El administrador de base de datos no procesa datos, solo protege. Se encarga de crear reglas o estándares para el correcto funcionamiento. Define procesos de respaldos o recuperación. En esto tenemos tres partes importantes, lo que es restringir el acceso a los procedimientos para ciertos usuarios, restringir el acceso a los datos para ciertos usuarios, procedimientos o datos. Depende del módulo que estemos desarrollando o se desarrolle o cómo maneje la empresa la estructura de la base de datos, se van restringiendo, evitar la coincidencia de horarios para usuarios que comparten, la duplicación de usuarios o dar cierto tiempo a un usuario para que pueda manipular la información o ver reportes o ingresar alguna modificación en la base de datos. Administración de sistema manejador de base de datos. Debe compilar y analizar estadísticas relativas al rendimiento del sistema e identificar áreas potenciales del problema. Además de eso, debe administrar la actividad de datos y la estructura de la base de datos. También debe administrar el sistema manejador de la base de datos. Debe saber dar a los usuarios
o ver los problemas de los usuarios o situaciones que deben ser analizadas para su respectiva modificación. Debe saber analizar el tiempo de ejecución sobre la actividad de la base de datos, que se debe ver si es apropiada para la modificación o no. Todo tipo de modificación debe ser realizada en frío, porque si lo hacen al momento que esté encendido el gestor, puede provocar daños en la base de datos o tal vez no nos permita un cambio de fondo. Establecer el diccionario de datos. Debe definirse una claridad de tipo de datos y ser utilizados en sus ámbitos y límites de seguridad. Este metadato debe precisar información que nos indique con claridad el tipo de datos que serán utilizados, sus ámbitos de influencia y sus limitantes de seguridad. Asegurar la confiabilidad de la base de datos. Se deben utilizar gestores como herramientas necesarias para la recuperación de los posibles errores que la base de datos pueden sufrir. Deben contar con las herramientas necesarias para la recuperación. Bueno, en este caso, si hay alguna pérdida, el administrador de base de datos debe saber qué herramientas utilizar o qué herramientas deben estar integradas. Pueden ser los logs. En el caso de que ya no existan los logs, se requerirá el historial de la base de datos para su respectiva recuperación en el caso de ser información. En el caso de ser algún daño ya más leve, debe saber cómo tomar esta situación para poder recuperar o tener un servidor de recuperación de información diaria, que es lo súper necesario, no tener almacenado en un solo servidor por daños físicos o alguna cosa o alguna situación. Entonces, aquí tal vez entrarían lo que son réplicas. Si un servidor se daña, pues queda el otro. En lo que es base de datos. Confirmar la seguridad de la base de datos. Se deben respetar las normas de la base de datos para que cuando pase algún error o alguna situación, se tenga el backup listo o preparado para recuperar la información. El administrador de base se responsabiliza para identificar la posible ocurrencia de dichos problemas, así como de crear normas y procedimientos para su eliminación. Cuando son problemas a fondo, se estudia la base de datos y se va corrigiendo errores y ver que no afecten nada en la integridad de los datos. Eso es lo que hace un DBA, un administrador de base de datos. Estas son las reglas básicas de un administrador o las funciones básicas de un administrador de base de datos. Son conceptos básicos, espero que sea de mucha ayuda y espero les sirva para los que estamos siguiendo una carrera en sistemas, que estamos empezando a ver lo que son administración de bases de datos. Quien me saluda, Luis Soto.